Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 87, donde converso con Federico Sánchez sobre el neutrino. Vamos a ver todos los detalles del neutrino, el problema de la masa, el problema de la velocidad de la luz, cuáles son las propiedades intrínsecas del neutrino. Y para poder entender todo esto vamos a tener que hablar obviamente de materia, de antimateria, de los números cuánticos, el spin, qué es lo que es el neutrino, la luz de Cherenkov, detectores y mucho más en este episodio del podcast Astronomía y algo más. Y bueno, te tengo que comentar que este episodio está un poco complejo, vamos bastante en profundidad, lo cual a mí me gusta y siento que cada cierto tiempo tengo que hacer episodios que lleguen a esta profundidad de contenido. Pero si es el caso que este episodio es el primer episodio que escuchas de este podcast, quizás te recomiendo comenzar con algunos antiguos sobre física de partículas. Por ejemplo, lo voy a dejar igual en las notas del episodio con Jorge Díaz, sobre neutrinos, de mecánica cuántica, del que hablamos también con Javier Santolaya, para poder tener una cierta noción de lo que vamos a estar conversando en el episodio de hoy, porque teniendo una persona tan importante como Federico Sánchez, que ganó un premio, el Breakthrough Prize, tenía que poder profundizar bastante. Así que espero que disfruten el episodio 87. Y como siempre, en los primeros minutos me gusta compartir directamente contigo. Y bueno, hoy día es sábado, estoy publicando nuevamente, ya llevo todo este año publicando los días sábados. Y bueno, aquí ya son las 9:30 de la noche, cuando tenga esto listo va a ser un poquito más tarde. Yo quería publicarlo temprano, pero pasó algo impresionante y tengo que publicarlo más tarde, porque ayer me avisaron que viajo a Washington, D.C. para una conferencia de industrias creativas desde el mundo de la televisión, el mundo de internet, etcétera, y debido a un grupo que yo participo aquí en Santiago, una persona tuvo un problema, así que voy a estar participando con mi documental Expansión Acelerada, que pronto quiero estar publicándolo para que esté disponible para todo el mundo, y también con lo que estoy haciendo en YouTube con Astrovlog. Así que quería comentarte eso. Para mí es impresionante poder partir este año con algo tan importante como esto. Tengo reuniones agendadas con gente de los canales más importantes del planeta, así que espero que esto resulte muy bien y espero aprender muchísimo. También quería agradecerles todos los comentarios del episodio anterior con Andrea Ovaid, hablando sobre turismo científico y turismo astronómico en Chile. De verdad recibí comentarios espectaculares y quería leer uno de Base que dice: hola Ricardo, para mí este programa está en el top 5 de tus podcasts, gracias totales. Este comentario lo dejó en Evox, una plataforma que me gusta mucho por los comentarios. Y bueno, lo que dice Base me hizo cuestionarme y les quiero hacer la pregunta directamente a ustedes. ¿Cuáles creen que son los 5 mejores episodios de astronomía y algo más? Yo me he puesto a pensar, tengo algunos que me gustan mucho, por ejemplo con Jorge Zuluaga, el episodio 62, espero acordarme bien de los números. También los que hice con Cristian Quinzacara al principio, el episodio con Mario Muy, el episodio con Gonzalo Palma hablando sobre el inicio del universo sin un Big Bang, también el episodio que hice con Héctor Socas del podcast Coffee Break. Y tengo muchos episodios que me gustan bastante, pero me gustaría armar un top 5 en base a lo que ustedes opinen. Así que por favor, a través de Twitter o en los comentarios de Evox, idealmente en Twitter con el hashtag Astro y más, para poder saber cuál es el top 5 del podcast Astronomía y algo más. Y bueno, no quiero alargar más la introducción porque este episodio grabé un poquito más de una hora, porque no puedo dejar de hacer preguntas y pregunto con estas conversaciones que yo siento que son interesantes. Así que no alargo más la introducción y te dejo con el episodio número 87 del podcast Astronomía y algo más. Bueno, me encuentro con Federico Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Qué gusto tenerte aquí. Podemos estar en persona porque estás en estos momentos en Chile. Y un oyente, Matías Valenzuela, me recomendó mucho que pudiéramos conversar. Y aquí estamos. Perfecto, aquí estamos. Cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces para que los oyentes también te conozcan. Yo soy un físico de partículas que desde hace unos 15 años así estudia los neutrinos, las partículas estas elementales y tan pequeñitas. Esencialmente estudia sus propiedades y cómo se comportan. Los neutrinos siempre han sido un bicho muy, ¿cómo decirlo?, exótico dentro del mundo de las partículas, y nos ha dado muchas sorpresas en los últimos años. Y es realmente un campo de investigación ahora mismo fascinante. Sí, son maravillosos los neutrinos, así que por eso quería tener un episodio especial de neutrinos. Pero antes de pasar a la física de los neutrinos y todas estas cosas, si son o no materia oscura, si son relativistas o no, y si pueden viajar más rápido que la luz,
porque en algún momento se habló de eso. Cuéntame un poquito tu background, qué es lo que estudiaste, cómo llegaste a estar interesado también en la física. Bueno, yo estudié en la Universidad de Sevilla, física normal y corriente, y desde entonces me interesó mucho la física de partículas, fundamentalmente porque me interesaba la física fundamental, la física básica, la que no tiene una aplicación evidente, técnica. Que es una física maravillosa, esa es la gracia. Que es la más divertida. Bueno, no sé, últimamente también estoy cambiando un poco de ideas, pero digamos que entonces era el interés. La física de partículas en aquel momento estaba justo al comienzo el gran colisionador de electrones del CERN, y era una física que estaba en plena auge. Y realmente era muy interesante, sobre todo desde la Universidad de Sevilla, en la que prácticamente no había conexión con este tipo de física. Y eso siempre es un challenge que es importante tener. Allí surgió la idea de hacer un pequeño acelerador de electrones, auspiciado por el CERN, que al final no surgió, pero que nos dio al menos el paso de entrada a este mundo. ¿Y es muy difícil hacer un acelerador de electrones? Bueno, sí y no. Depende de la energía que quieras tenerle. Ya, todo depende de la energía. Todo depende de la energía. De hecho, probablemente muchos de vosotros tendréis todavía aceleradores de electrones en vuestras casas, porque un televisor no es nada más que un acelerador de electrones. Claro, pero no lo LCD. No el LEP y no una máquina de la energía que se produce en otros aceleradores. O sea, por ejemplo, el LEP del CERN, que fue donde yo hice mi tesis, es un acelerador que tiene 27 kilómetros de longitud y está metido bajo tierra a 100 metros de profundidad en algunas zonas. O sea que eso no es una cosa que uno puede hacer en casa, claramente. Pero aceleradores de electrones no son tan difíciles de hacer. Ya, entonces, quisieron hacer en Sevilla un acelerador de electrones, ¿no pudieron? No pudimos, pues bueno, también era un poco una utopía, visto que en perspectiva era un poco una locura. Pero aquello me dio la oportunidad de ponerme en contacto con este mundo, y me fui al Instituto de Físicas de Alta Energía de Barcelona, que está asociado a la Universidad Autónoma de Barcelona, y allí pude hacer mi tesis en el LEP, en el acelerador este grande del CERN, donde trabajé en cuestiones de, bueno, una cosa complicada, muy, muy teórica. Esencialmente física de electroweak, o sea, de electrodébil, mirando las correlaciones de espines entre la producción de taus. Bueno, aquello fue una máquina de hacer un montón de medidas de precisión del modelo estándar, y de hecho el modelo estándar salió muy reforzado de aquella experiencia global en el que todo estaba. De hecho, igual alguno de vosotros habéis oído hablar del Higgs. Bueno, de esta máquina y todas las medidas de precisión que se realizaron en esta máquina, se llegó a predecir casi perfectamente la masa del Higgs, que se encontró pues 15 años después aproximadamente. Una máquina realmente espectacular. Después de aquello me fui a Alemania, estuve trabajando 5 años allí en otra cuestión diferente que está muy relacionada con neutrinos, igual lo vamos a discutir luego, que es la medida de la violación de CP, de carga paridad. Esencialmente es que ya en los años 60 se sabía o se descubrió que las partículas y antipartículas no se comportan exactamente de la misma manera. Esa pequeña diferencia que hay entre partículas y antipartículas es lo que se supone o se cree que es el origen del universo en el que estamos nosotros. Es un universo que está hecho fundamentalmente solo de materia. Nadie entiende cómo después del Big Bang, en el que materia y antimateria se tuvo que producir en cantidades exactamente iguales, hemos derivado a un universo en el que solo hay materia. Y eso no se entiende. Bueno, pues hay un montón de procesos de física de partículas fundamental que pueden explicar esto. Cuando tú mencionas que tenemos un universo solo con materia, y yo empiezo a pensar, pero claro, esta materia que nosotros conocemos es el 5% del universo. Es el 5% del universo. Es muy poco, el resto es prácticamente todo. Bueno, de hecho, es prácticamente todo lo que no conocemos. Claro. Pero digamos que ese es el siguiente paso. Sí, es solo el 5%, pero aún así todo lo que constituye nuestra vida corriente, o sea, estrellas, planetas, toda la materia orgánica, todo está hecho de materia. ¿No? ¿Dónde está toda la antimateria de este 5%? Esa no está claramente. Esa asimetría tiene que explicarse de alguna manera. O sea, lo que yo había escuchado es que esa asimetría se explica porque en algún momento se aniquiló la antimateria. De hecho, el proceso es un poquito más complejo. O sea, lo que ocurrió es que hay una serie de procesos físicos en los cuales favoreces materia contra antimateria y produces un pequeño desbalance entre las dos.
¿vale? Y después de aquello hay una aniquilación, pero como ya no están balanceadas materia y antimateria, siempre queda un pequeño remanente que es el que ha sobrevivido hasta ahora. Lo que ocurrió fue esencialmente que se produjo inicialmente en el Big Bang una cantidad igual de materia y antimateria, hubo procesos físicos que produjeron un pequeño cambio en las dos cantidades. Cuando se aniquilaron, produjeron energía de nuevo, fotones esencialmente, y hubo una pequeña cantidad de materia que fue lo que quedó y lo que ha constituido luego las estrellas, los planetas y todo lo que vino después. ¿Cómo se produjo este desbalance, esta falta de equilibrio entre materia y antimateria? Es lo que intentamos estudiar en la Tierra con física de partículas. Bueno, además hay que mencionar que la antimateria es básicamente la materia como la conocemos, pero las partículas tienen carga opuesta. Tienen carga opuesta, tienen números cuánticos opuestos en la mayor parte de los casos. Una forma fácil de entender la antimateria es que cuando tú tienes energía pura, fotones por ejemplo, se producen siempre cantidades iguales de materia y antimateria. Y viceversa, cuando aniquilas materia y antimateria produces energía, normalmente en forma de fotones. Como muchos de estos números cuánticos se tienen que mantener, conservar, tú solo los puedes aniquilar cuando aniquilas el número cuántico positivo, digamos de alguna manera, y el negativo de la otra. Y entonces sí que se pueden aniquilar y producir energía que no tiene ninguno de estos números cuánticos. Bueno, empecemos a hablar entremos en materia. Y quería partir hablando sobre los números cuánticos. ¿Cómo nacen estos números cuánticos? Porque yo sé que son un elemento importante y son difíciles además de entender conceptualmente porque vienen básicamente de las ecuaciones. Bueno, es una forma de verlo. Un número cuántico esencialmente es un número que se mantiene bajo ciertas simetrías. Por ejemplo, la gente lo puede entender fácilmente si entiende la carga. La carga eléctrica es un número cuántico de alguna manera, ¿vale? Que es simplemente una conservación de una corriente. Bueno, no entremos en detalles. Lo importante realmente es que, por ejemplo, la carga se tiene que conservar siempre, ¿vale? La carga quizás es el número cuántico más evidente para todos nosotros. Ahora, imaginaos que prácticamente en todas las interacciones que existen en el universo, que son esencialmente pues, la débil, la electromagnética, la fuerte, la gravitatoria es diferente desde este punto de vista. Claro, a usted en física de partículas la gravedad no les afecta nada. Por desgracia no, ya nos gustaría que estuvieran todas unidas, pero por ahora no lo están. No, cada uno de estos tiene esencialmente números cuánticos que se mantienen. La carga eléctrica es el número cuántico que se mantiene en las interacciones electromagnéticas, que son las que están asociadas a la producción y consumición de luz, por ejemplo. Pero no hay nada raro, son número cuántico es simplemente una de estas cantidades que se mantienen, ¿vale?, durante las interacciones. Y hay muchos de ellos. Lo que pasa es que muchos de estos números cuánticos no son visibles al nivel de la vida corriente. Pero hay uno, la carga eléctrica, que por ejemplo sí que lo es, y es esencialmente eso. Uno siempre piensa, claro, la carga eléctrica se conserva, ¿no? Pues lo mismo ocurre con muchos de otros números cuánticos. Claro, y hay otro número cuántico que es el spin. Sí, es un número cuántico de alguna manera. El spin global sí, las proyecciones no. A ver, ¿cómo podría explicar esto? Claro, porque además yo tengo un problema con el spin porque se interpreta como spin, como algo que está girando, por ejemplo, la Pero Tierra. Eso no es correcto. Pero no es que la partícula esté girando, porque en realidad la partícula no es una pelota, sino que es algo que está y no está al mismo tiempo. Vamos a ver, claro, para explicar esto hay que ir muy profundamente. El problema es, existe una cosa que igual muchos de vosotros tenéis la experiencia de la conservación del número angular. Del momento angular. Claro. ¿Vale? Que este es el típico experimento que se hace en los museos de ciencia, en el que te sientas en una silla con algo que... Bueno, de hecho, la razón por la cual las bicicletas no se caen, ¿no? Porque... De hecho, la gente que tenga silla de computador esta que puede girar, Exacto, puede hacer el experimento. Pónganse a girar y abran los brazos y después cierran los brazos. Van a ver que la velocidad de giro va a cambiar. Va cambiando, exacto. Existe un número cuántico similar a esto, ¿vale? Similar en el sentido de que interacciona, o sea, en las interacciones realmente el momento angular real de la partícula no es solo el de un electrón dando vueltas alrededor de algo, sino también el momento angular intrínseco de esta partícula. Eso no significa que la partícula esté rotando de ninguna de las maneras, ¿vale? Es simplemente un número cuántico, una propiedad de esa partícula, como puede ser la masa, por ejemplo. No es muy distinto a la masa, ¿vale? En el concepto. Bueno, sí que es muy distinto, pero quiero decir, en el sentido de que es una propiedad de la partícula, ¿vale? Que nosotros tratamos de explicarla de alguna forma que conceptualmente la entendamos, pero... Sí, claramente no es lo mismo, pero digamos que es una propiedad intrínseca de esa partícula, no
que como interacciona con los momentos angulares, con las rotaciones de estas partículas en sistemas ligados, por ejemplo, en electrones alrededor de núcleos, como interacciona con él, entonces dices que es como un momento angular, ¿vale? Pero no tiene por qué serlo, o sea, no es una partícula que está rotando sobre sí misma, es una propiedad de la partícula que interacciona con este movimiento. Perfecto. Bueno, pasemos a los neutrinos. Entonces la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué es un neutrino? Aquí siempre me gusta citar a Dirac. Dirac le preguntaron en una conferencia que estaba creo que era en la India, le dijeron, bueno, explíqueme lo que es un electrón, ¿no? Dice, mira, un electrón es una cosa que no se puede explicar. Lo que realmente es importante es describir cómo se comporta, porque es lo que nosotros sabemos realmente de las partículas. Yo no te puedo decir lo que es un neutrino, te puedo decir, sí, eso es un estado cuántico que tiene estas propiedades, pero eso no significa nada para nosotros. Eso simplemente es su representación matemática. Lo que es importante del neutrino es describirlo cómo se comporta, cuáles son sus propiedades. De hecho, en la vida real, cuando nosotros observamos nuestro alrededor, uno no puede describir lo que es una mesa, ¿vale? Y si intenta realmente describir lo que es una mesa en base a cuestiones fundamentales, tardaría toda la vida en hacerlo, porque sí, no es solo una madera con patas, que es una madera. Bueno, la madera está hecha de que es un árbol. Sería prácticamente imposible, pero nosotros sabemos realmente lo que es porque sabemos cómo se comporta, cómo funciona. Con las partículas, todos los físicos de partículas realmente hacen lo mismo. Quizás porque soy un físico experimental tengo este sesgo, aunque dirá que era un físico teórico, ¿vale? Lo importante realmente para describir estas cosas no es realmente lo que son, sino cómo se comportan, porque de hecho eso es lo que nosotros hacemos, describirlas, ¿vale? Describir su comportamiento. Ahora, después de todo este rollo, ¿qué es un neutrino? Bueno, un neutrino esencialmente es una partícula que no tiene carga eléctrica. Eso significa que no interacciona electromagnéticamente con luz. Por eso alguna gente dice que esto es materia oscura en el sentido de que no la vemos en el sentido de que ni absorbe ni emite fotones. Pero me quedé con una duda, ya que mencionaste eso, me voy a ir para otro lado. ¿Eso quiere decir que las partículas que no tienen carga eléctrica no interactúan con la luz? No. O sea, el neutrón tampoco interactúa con la luz. Lo que pasa es que el neutrón realmente no es, o sea, es neutro, pero es una composición de cargados. Ya. Y por tanto, sí que puede interaccionar con la luz. Claro, porque está formado por 3 quarks. Está formado por 3 quarks. Y por tanto, es cierto que en conjunto no. O sea, si tú ves un átomo, también es neutro, porque está hecho de protones y neutrones en el centro y electrones alrededor. Si tú lo ves desde fuera, eso parece neutro, pero realmente cuando tú vas con un fotón, el fotón es capaz de resolver protones y electrones de forma diferente. Perfecto. Lo que es importante en el caso de los neutrinos es que es una partícula elemental y neutra. Y por tanto claro, no interacciona nunca directamente con fotones. Y ahí hiciste harto hincapié en la palabra elemental. Elemental. ¿Por qué hiciste eso? Porque, bueno, por la misma razón que he dicho antes. O sea, si tú puedes tener una partícula, o sea, un ente complejo que es neutro, pero que está hecho de partículas internas. Y por tanto, estas partículas internas pueden tener carga eléctrica y por tanto tú puedes resolverlas con diferentes longitudes de onda del fotón. En el caso del neutrino, nosotros creemos, porque en ciencia todo simplemente es creer hasta que alguien te demuestre lo contrario, que realmente no hay ninguna composición interna. El neutrino no está hecho de nada internamente. Es el estado básico fundamental, no hay nada más, ¿vale? Como un quark o un electrón. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque uno empieza a mirar las partículas y, no sé, cómo se descubrieron los distintos elementos del átomo, pero ¿cómo podemos llegar a decir que una partícula es elemental? Lo puedes... vamos a ver, como se hizo en el pasado, por ejemplo, protones y neutrones se consideraban partículas elementales, pero en el momento en el que estas partículas interaccionaban con otras partículas, fotones, por ejemplo, o protones, veíamos que realmente no se comportaban como si fuese una partícula única, sino que tenía una composición interna. Eso lo ves realmente en aceleradores, se ve relativamente fácil. Lo que tú observas es que tú puedes predecir que es un solo objeto, ¿vale? Y eso tendría que tener una respuesta a las interacciones, mientras que si está compuesto deberías de tener otra respuesta a las interacciones. Lo que observamos fue realmente que había esta otra respuesta y tiene sentido porque, claro, esto ya es cuántica, es un poquito más complicado. Esencialmente, si tú vas aumentando la energía del objeto que interacciona con tu objeto de estudio, por ejemplo, un fotón, envías un fotón hacia la partícula y esta partícula... si tú aumentas la energía del fotón, tú empiezas a resolver distancias cada vez más pequeñitas dentro de este objeto. Al principio tú resuelves esencialmente el protón o el neutrón como un objeto conjunto, ¿vale? Pero si tú aumentas mucho la energía, la longitud de onda es tal que es capaz de resolver la composición interna de estos objetos, ¿vale?
es no muy distinto a cómo se hizo, por ejemplo, el descubrimiento de que el átomo estaba hecho de objetos internos. Claro, Rutherford ahí. Exacto. Es cuando esencialmente lo que hace es eso. O sea, en el caso del átomo realmente no ocurrió de esta manera, porque Rutherford lo hizo de una manera ligeramente distinta. Rutherford realmente se dio cuenta que la materia estaba vacía. Simplemente enviaba núcleos de alfas, o sea, núcleos de helio cargados, y se dio cuenta que muchos de ellos atravesaban la materia sin ver absolutamente nada. Hizo el cálculo y se dio cuenta que realmente prácticamente toda la materia estaba vacía. En el caso de protones y neutrones, que son los objetos que tardaron más en darnos cuenta de que eran partículas no elementales, esto se hizo realmente en aceleradores colisionando protones con protones o electrones con protones. Y lo que tú observas allí es que realmente la respuesta en función de la energía de la colisión es diferente en función de si es compuesto o no es compuesto. ¿Qué significa esto? Esto significa, y por eso lo he dicho antes, que hoy por hoy se consideran estas partículas, electrones y neutrinos, por ejemplo, se consideran como partículas elementales, pero también uno puede pensar que no hemos llegado a los regímenes de energía que nos permitan entender la estructura interna de estos objetos. Qué buen concepto ese. Bueno, continuamos entonces con el neutrino. Estábamos en que es neutro. Es neutro. Es una partícula elemental neutra que interacciona solo a través de interacciones débiles. Las interacciones débiles son aquellas que son responsables fundamentalmente de las desintegraciones betas, que son desintegraciones muy lentas en general. Se llama débil simplemente porque su fuerza es mucho menor que la fuerza de la interacción fuerte, evidentemente, que es la que mantiene unidos a los quarks dentro de las partículas y a protones y neutrones dentro de los núcleos. La electromagnética, que es la que mantiene unidos a los electrones dentro de los átomos. La fuerza débil es muchísimo, muchísimo más débil que estas dos. Y es la responsable, quizás el fenómeno natural que está más cercano a nosotros es las desintegraciones betas. Las desintegraciones betas son desintegraciones en las cuales los núcleos emiten un neutrino y un electrón y se convierte en un átomo diferente. ¿De acuerdo? Estas desintegraciones son las más lentas que ocurren. Y como son lentas, realmente lo que te están diciendo es que esas interacciones son muy débiles, son de poca fuerza. Pues el neutrino es una partícula que esencialmente solo interacciona de esta manera. Lo cual explica una de las propiedades fundamentales de los neutrinos, es que interaccionan muy, muy poco. Un neutrino puede cruzar del orden de 1 millón de diámetros de Tierra, o sea, cruzando la Tierra a lo largo del ecuador, y no interaccionar en absoluto. De hecho, en este momento nos están pasando muchísimos neutrinos. Billones de neutrinos, continuamente. Yo hice una vez un cálculo que era que nos cruzan del orden de billones de neutrinos por segundo y por centímetro cuadrado, pero que realmente 1 o 2 de estos neutrinos interaccionarán con nuestro cuerpo a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuál es realmente un número? Si contáis billones de neutrinos por centímetro cuadrado por segundo a lo largo de toda nuestra vida, que son unos cuantos segundos, ¿vale? Creo que lo calculé para 80 años, así, siempre en plan positivo, y del orden de 1 o 2 interaccionarán con nosotros. Claro, y la gente preocupada porque el Wi-Fi nos puede afectar. De hecho, el Wi-Fi es bastante más problemático. No, o sea, tened en cuenta que nosotros nos están cruzando muones de cascadas de interacciones de partículas con la atmósfera, varios por segundo. Claro. La gente que no... Bueno, esas son astropartículas. La gente que quiere aprender un poquito más de astropartículas, yo tengo un episodio con Jorge Díaz donde hablamos de todos estos detalles, de los telescopios de Cherenkov y todas estas cosas. Así que lo voy a vincular en las notas de este episodio en astroblog.cl. Perfecto. Porque realmente eso sí que es un problema. No es tal problema, pero que digamos que el efecto de esta radiación es, pues, no voy a decir billones, trillones de veces mayor que la posibilidad de que un neutrino interaccione contigo. Porque esto sí que realmente, como son partículas cargadas, estas sí que interaccionan fuerte, de forma que cualquier muón o partícula cargada que nos esté cruzando de estas cascadas atmosféricas están depositando energía dentro de nuestro cuerpo y están alterando las células y todo esto. Claro, simplemente para hacer un resumen ultra rápido, vienen partículas, rayos cósmicos básicamente del universo, del espacio, e interactúan con las partículas de la alta atmósfera y se genera esta cascada que tú mencionas. Exacto. Y muchas de estas partículas llegan a la Tierra, muchas son absorbidas por la misma atmósfera, pero muchas de ellas, muones fundamentalmente, llegan hasta nosotros y nos cruzan esencialmente. De hecho, los pilotos de avión, uno de los problemas que tienen es la radiación que están recibiendo, porque siempre están volando a
a niveles muy altos de la atmósfera, donde la densidad de estas partículas es mucho mayor. Y tienen que tener un control a nivel radiológico de lo que están haciendo. Por ejemplo, la gente que está en la estación espacial también es un problema. O los famosísimos viajes a Marte. Uno de los problemas fundamentales que existen es la cantidad de radiación que una persona que viajara a Marte y volviera estaría recibiendo. Tenemos la suerte de tener la atmósfera. La atmósfera sirve para muchas cosas, para respirar, pero también nos protegen de todas estas cosas. Claro, y además el campo magnético de la Tierra nos protege de muchas de estas partículas también. Bueno, entonces, tú decías que eres un físico experimental de neutrinos. Sí. Si son tan difíciles de detectar, ¿cómo puedes trabajar experimentalmente con neutrinos? Bueno, aquí hay un truco. Yo he dicho que un neutrino podría cruzar 1 millón de diámetros de Tierra sin interaccionar. Pero si cogemos 10 elevado a 21 neutrinos, la mitad de ellos sí que interaccionarían. Eso significa que estaríamos detectando el orden de 5 por 10 elevado a 20 neutrinos. Esencialmente este es el truco. Lo que hacemos nosotros es producimos haces muy intensos de neutrinos, del orden de 10 elevado a 20 y muchos, que no es un número tampoco de locos. O sea, el número de 10 elevado a 23 es el número de Avogadro. O sea, que si tú cogieras ahora mismo, sería como 1 gramo de hidrógeno, hiciéramos todos los protones desintegrarse en neutrino-electrón, eso serían el número de neutrinos del que estamos hablando. Bueno, si tienes esta cantidad de neutrinos, algunos de ellos interaccionarán. Cuando digo algunos de ellos, estoy hablando del orden de 100 de ellos. O sea que detectamos 100 de 10 elevado a 21. Y ese es el truco. Claro, tener muchos. Claro. Es como la lotería, ¿no? Claro, si uno se compra todos los números posibles, uno siempre te va a ganar. tocar. No te sale rentable, pero te va a tocar. Eso es seguro. Claro, uno gana menos de lo que gastó. Eso está claro, porque siempre se queda algo el Estado. Pero el punto, bastante de hecho. No, el punto es que, claro, o sea, el número de interacciones esencialmente es el producto de la probabilidad por el número de intentos. Si la probabilidad es muy baja, lo que hay que hacer es aumentar el número de intentos. Y tenemos la suerte que tenemos la tecnología para poder hacer esto. Claro, y tú me mencionabas que esto lo hace en Japón. Esto lo hacemos. El experimento mío está en Japón. Es un experimento, tenemos un acelerador de partículas que con un proceso que si quiero os cuento luego, muy divertido, producimos neutrinos. Estos neutrinos atraviesan la Tierra porque, como he dicho, no interaccionan y los detectamos a 300 kilómetros de distancia en la costa oeste de Japón. Es un detector que es maravilloso, es uno de los detectores más bonitos que he visto en mi vida, se llama Super Kamiokande. Es un detector que en una mina de zinc a 1 kilómetro de profundidad que tiene 40 metros de diámetro por 40 metros de profundidad. Claro, como vivo en Barcelona, siempre pongo el ejemplo del estadio del Barça. El estadio del Barça tiene desde la parte de arriba hasta el campo, tiene aproximadamente 40 metros de profundidad, ¿no? O sea, es un bicho realmente enorme que tiene 50 kilotoneladas de agua ultra pura. Claro, la cantidad de masa es muy grande y por tanto ahí no solo tenemos una gran cantidad de neutrinos, sino que además tenemos una masa relativamente grande para poder detectarlos. ¿Y qué tan cara es esa agua? No, bueno, el agua es barata. De hecho, sí. De hecho, se utiliza agua porque es el material más barato que podemos tener como detector. Pero es agua ultra pura. Sí, pero eso se hace simplemente limpiándolo. Lo que es caro no es el agua, sino limpiarla. Ya. ¿No? Ese es el problema. Por eso, pero cuando está limpia ya se vuelve cara. Entonces se vuelve cara. Es esencialmente agua que solo tiene agua, que no tiene iones, ni tiene sales, ni tiene nada dentro. ¿Por qué? H2O puro. H2O puro. Porque la manera en la que lo detectamos igual es muy parecido a la detección de las cascadas atmosféricas a través del fenómeno Cherenkov. Lo que ocurre es cuando el neutrino entra dentro del detector, produce una interacciona con un núcleo normalmente y produce un leptón y algunos hadrones, piones, protones, estas cosas. Este leptón, un muón o un electrón, viajan dentro del agua y como viajan más rápido que la velocidad de la luz en este medio, produce luz Cherenkov. De forma que tenemos todas las paredes del detector equipadas con fotosensores y con estos fotosensores somos capaces de detectar la luz Cherenkov que se produce y de ahí derivar todas las propiedades de la partícula que se ha producido en la interacción del neutrino. Y esa luz es muy bonita además. Una luz preciosa. Yo todavía no la he podido ver. Estuve en un reactor nuclear el año pasado. ¿No la viste? Y no, es que no, o sea, no estaba produciendo esa luz. Bueno, hay un montón de fotos sobre el tema, pero sí, es una luz YouTube. realmente muy linda. Sí, de hecho, la mayor parte del espectro de luz está absorbido por el agua o por la misma atmósfera en muchos de los casos, porque realmente
Lo que vemos simplemente es la cola azul de la distribución, la otra es más ultravioleta, y esa parte ultravioleta realmente no sobrevive en su propagación en la atmósfera. Claro, y hay que decir que, porque mencionaste algo, que la luz anda más rápido que la luz en ese medio. La partícula va más rápido que la velocidad de la luz en el medio. Ya, la partícula. Es como cuando un avión supera la velocidad del sonido. Exacto. La gente me dirá, es que no hay nada que pueda ir más rápido que la velocidad de la luz. Hay que tener mucho cuidado. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Cuando tú pones luz en un medio material, tú puedes pensar que como el medio material está hecho de electrones y protones, fundamentalmente electrones en este caso, está viendo todos estos electrones continuamente. Esta luz está interaccionando continuamente con estos electrones y lo que está haciendo es como retrasar la velocidad. Es como si le dieras una masa efectiva a este fotón. ¿Vale? No la tiene, simplemente es efectiva en el sentido de que es el resultado de las múltiples interacciones del fotón con los electrones. Lo que ocurre realmente es que esta luz en el medio material disminuye su velocidad por debajo de la velocidad de la luz en el vacío. Y una partícula cargada puede estarse exactamente en este gap, en esta región entre la luz del vacío y la luz en el medio. Y en este gap, en esta región, es donde produce esta luz Cherenkov. Qué buena. Entonces, ahí se detectan. ¿Y cómo tú detectas la luz y cómo puedes estudiar solo detectando la luz? Bueno, es relativamente fácil. La luz Cherenkov ocurre lo mismo que con el fenómeno que has mencionado antes cuando vas más rápido que la velocidad del sonido. Lo que se produce es un frente de onda. De hecho, si a alguno de vosotros les gusta pasear en barca, ocurre lo mismo. Cuando la barca va más rápido que la velocidad de las ondas en el agua, se produce este frente de ondas, una especie de triángulo que van hacia detrás. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo ocurre con la luz Cherenkov. ¿Vale? Lo que ocurre es que se produce en este frente de ondas, que es un cono que en el agua tiene aproximadamente 45 grados, y lo que tú observas esencialmente son anillos de luz. Estudiando estos anillos de luz, eres capaz de ver, por ejemplo, dónde se produjo y dónde terminó la partícula, porque si la partícula sale del detector sería un círculo completamente lleno de luz, pero si se para en el medio, lo que tú obtendrías esencialmente es una especie de anillo, ¿vale? Un anillo interno y un anillo externo. Pero no solo eso, sino que también las propiedades podemos distinguir muones de electrones producidos de esta manera, porque los muones son unas partículas que prácticamente no se mueven en el medio material, de forma que la definición del borde del anillo es casi perfecta. Mientras que los electrones van produciendo pequeños electrones y van produciendo pequeñas cascadas que van en diferentes direcciones, y lo que tienes es como si cogieras el anillo y lo estuvieras moviendo continuamente, ¿vale? Entonces los bordes del anillo son mucho peor definidos. Y ahí puedes distinguir entre las dos, entre electrones y muones. De forma que si tú miras todas las propiedades puedes ver la dirección, el rango de la partícula. El rango esencialmente es dónde se produjo y dónde acabó, y también puedes distinguir sus propiedades, si son electrones o muones. Y con todo esto somos capaces de calcular cuál es la velocidad de la partícula, el tipo de partícula y su dirección, que es todo lo que necesitamos. Qué buena. Y solo mirando esta luz. Solo mirando la luz. Apoyándonos en el concepto de que la luz recuerda la dirección de la partícula porque produce este frente de ondas, ¿vale? Que es como no sé, igual podéis buscarlo por internet. Hay muchas imágenes de aviones que cuando cruzan la barrera del sonido se produce una especie de onda que es como un cono que va hacia detrás. O el efecto este del pato moviéndose por el agua de un estanque. O sea, ves realmente cómo se produce este frente de ondas triangular, ¿vale? Que es exactamente el mismo efecto. Claro, estaba pensando qué preguntarte, porque como hemos hablado tantas cosas y tú me contabas que hay un tema importante con la velocidad de la luz, o sea, con la velocidad que se mueven los neutrinos, porque además hay 3 tipos de neutrinos. Esencialmente, sí, vamos a ver. ¿Por qué hacemos estos experimentos? Pues claro, producir neutrinos en un lado y detectarlos en el otro es muy divertido, claro. Pero ¿para qué? ¿No? Claro, ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿No? Esa pregunta debería haberte hecho. ¿Para qué? La idea fundamental, lo que queremos hacer es intentar investigar cuáles son las propiedades intrínsecas del neutrino. Lo que se sabía desde hacía muchísimo tiempo, desde la proposición de Pauli de la existencia del neutrino a finales de los años 30, se sabía que el neutrino era una partícula muy poco masiva, mucho más ligera que el electrón, pero nadie sabía realmente cuál era su masa. Muchos de los problemas en física, cuando uno se acerca a los ceros, es que son muy difíciles de medir. Claro, y ahí nace el cálculo diferencial que... ¿Cómo uno puede decir, si uno tiene error, cómo puede decir que es exactamente cero? Es muy difícil, ¿vale? Sí. Y cualquier cosa que está cerca de cero es difícil. Ese siempre ha sido un problema, ¿vale? Lo que nosotros hemos descubierto es que realmente los neutrinos tienen masa. Esto fue el premio Nobel de hace 2 años, ¿vale? Claro, tú me mencionabas que estás trabajando con ellos. Sí.
De hecho, asociado al premio Nobel hubo un premio que se llama el Breakthrough Prize, que da una asociación americana que es Facebook y no sé quién más. Sí, también es un premio muy prestigioso. Que está intentando llegar al nivel del premio Nobel, de hecho. Y este también nos lo dieron, pero nos lo dieron a todas las colaboraciones. De hecho, yo soy parte de los que lo recibió. Fueron 1000 y pico personas, porque ha sido un proceso muy largo de unos 15 años para demostrar realmente que los neutrinos tienen masa. Y ahora os voy a explicar cómo hemos demostrado esto. Claro, porque además hay que mencionar que si los neutrinos no tienen masa, pueden llegar a la velocidad de la luz. Sí. Pero teniendo masa, jamás van a llegar a la velocidad de la luz. No van a llegar nunca a la velocidad. Lo que pasa es que tienen una masa tan pequeña que prácticamente tienen la velocidad de la luz. Así que es muy difícil realmente distinguirlo. Una manera muy potente de medir estas cosas en física es simple a través de interferencias. ¿Vale? De hecho, no solo se utilizan en neutrinos, se utilizan en muchos campos de la física para detectar este tipo de desviaciones muy pequeñas de cero. Las interferencias son realmente unos fenómenos muy, muy, muy potentes porque amplifican las señales normalmente. ¿Cómo lo medimos? Bueno, aquí va a haber una parte relativamente complicada. Sí, no hay problema. Como has dicho, existen no uno, sino 3 neutrinos, ¿vale? Como expliqué, los neutrinos están siempre asociados a la desintegración beta. Desintegraciones beta, en principio, puede haber 3 tipos. Una en la que produces un electrón y un neutrino, una en la que produces un muón y un neutrino, y una en la que produces un tau y un neutrino. Electrón, muón y tau son los 3 leptones conocidos. Y son simplemente réplicas del anterior más masivas. O sea, un muón es como un electrón, pero más masivo, y un tau es más pesado que el muón y el electrón, pero tiene unas propiedades muy similares. Claro, parecen nombres raros y porque no estamos acostumbrados a esas partículas, pero es muy simple. Es lo mismo, básicamente lo mismo con más masa. Tampoco estamos acostumbrados a ellos porque, como tienen más masa, tienen muchas partículas por debajo de masa a las que pueden decaer. ¿De acuerdo? El estado siempre natural de un estado físico es su estado de mínima energía. Por lo tanto, si tú tienes un tau y le das opciones de desintegrarse a un muón, lo hará. Y un muón tiene siempre la opción de desintegrarse a un electrón. De manera que aunque tú produzcas muones, o se producen muchos muones continuamente en la naturaleza, todos ellos simplemente se desintegran a su estado de mínima energía, que es el electrón. De forma que al final, en la vida corriente, no hay muones ni taus, excepto aquellos que vienen de las cascadas atmosféricas. Simplemente en la materia normal encontramos electrones, pero la razón es esta, no es otra. Simplemente que los otros leptones son partículas de alta masa. Tenemos estos tres leptones y tenemos neutrinos que están asociados a estos 3 leptones. De hecho, lo que sabemos es que estos neutrinos asociados a estos leptones, ¿vale?, son neutrinos diferentes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, eso fue un premio Nobel también. La idea es relativamente fácil. Imaginaos que vosotros producís neutrinos asociados a muones y luego los volvéis a detectar. El neutrino interacciona y produce un leptón durante la interacción. Si este leptón fuese independientemente electrón, muón o tau, entonces diríamos que el neutrino es el mismo porque no distingue lo que nosotros los físicos llamamos sabor de las partículas. Pero ahora imaginaos que vosotros estáis produciendo muones en la producción del neutrino y cuando el neutrino interacciona produce un muón. Y tú produces electrones y cuando interacciona produce electrones. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa esencialmente que el neutrino recuerda el sabor del leptón que se produjo asociado. ¿De acuerdo? Y por tanto, de esa manera sabemos que existen 3 neutrinos. El neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau. Claro, simplemente para que la gente no se pierda, los leptones son partículas como el neutrino, el muón y el tau, son leptones. Los leptones son electrón, muón y tau y su neutrino asociado. O sea, en la física de partículas tenemos los quarks, que son los que forman protones, neutrones y hadrones, bariones y otro tipo de cosas, pero fundamentalmente protones y neutrones. Y luego están los leptones, que son el electrón y el neutrino y sus réplicas de mayor masa. Creamos neutrino con el electrón y detectamos electrón. Creamos con el muón y se detecta como muón. Exacto. Muón. Bien, el problema de esto es que eso es solo parcialmente verdad. Y aquí es donde viene el truco de todo lo que hemos hecho. Ahora, imaginaos que los neutrinos no tienen masa. Si no tienen masa, todos los neutrinos se mueven exactamente a la misma velocidad. De acuerdo, ¿vale? Que eso es lo que se creyó durante muchísimo tiempo, no por otra razón, sino porque era más cómodo, de alguna manera, desde el punto de vista teórico, asumir que el neutrino no tenía masa. Y eso es otra cosa que podemos estar discutiendo durante horas. Pero bueno. Bueno, pero a eso es lo que menciona. Quiero solo mencionar que en física siempre se va por el lado más cómodo. Uno dice que la velocidad de la luz es 1 y ajusta las unidades para que la velocidad de la luz sea 1.
En este caso, el problema es que si el neutrino tiene masa, tiene algunas dificultades teóricas que no son fáciles de solventar y, por tanto, mejor ignorarlas. Es decir, bueno, pues la naturaleza ha decidido que el neutrino no tenga masa y, por tanto, me ahorro todos estos La problemas. física es la ciencia de las aproximaciones. Sí. El razorback que le llaman, la navaja de Occam, ¿no? De Occam, exacto. Bueno, ¿cuál es el...? Ahora imaginaos que tienen masa, ¿vale? En física cuántica no hay nada que te diga que las masas tienen que estar asociadas. O sea, cómo una partícula se mueve en el vacío una vez que lo has producido no tiene por qué ser exactamente igual a cómo la partícula interacciona. Los estados pueden estar mezclados. Dicho de otra manera, si yo produzco un neutrino electrón, nada me dice que esto tiene que tener una masa bien definida. Y de hecho no es así. Lo que ocurre es que tienes una mezcla de las tres posibles masas. Tienes la masa que le vamos a llamar 1, 2 y 3. Me da igual, ¿vale? ¿Qué ocurre si tú produces tres neutrinos? O sea, tú produces esencialmente un estado mezcla de tres neutrinos. Pero como estos tres neutrinos tienen masa diferente, lo que ocurre es que se van a mover a diferentes velocidades dentro del espacio. ¿Qué ocurre? Que si te pones a una distancia muy corta, tú no vas a ver ninguna diferencia. Tú produces muones y detectas muones, ningún problema. Pero si tú te vas a distancias muy largas, lo que va a ocurrir es que, como hay una diferencia de velocidad entre ellos, se produce un desfase entre las tres ondas de neutrinos. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que en física cuántica las partículas se describen siempre como partícula y como onda. ¿De acuerdo? Una onda de probabilidad, de alguna manera. Debería haber un nombre más específico que fuera onda-partícula al mismo tiempo. Bueno, es que sí, se juega siempre con la dualidad onda-partícula, pero realmente es lo mismo. O sea, la partícula es una onda, es una distribución de probabilidad al final. Lo que pasa es que, bueno... Sí, también tengo episodios sobre eso para que los que no lo han escuchado profundicen. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ¿qué ocurre? Es que, como en el experimento de la doble rendija, en el que uno emite un fotón y le hace sin saber, o sea, y le hace pasar por una doble rendija separada, como el camino recorrido por el fotón es diferente, depende de la rendija que haya elegido, cuando se detecta en el otro lado de las rendijas, se produce un patrón de interferencia dependiendo de cuál es la relación entre el camino recorrido por a través de una rendija o de otra rendija. El fenómeno es muy parecido en el caso de neutrinos. Vamos a coger el caso de neutrinos con dos neutrinos solo, no con tres, para que simplifique las cosas. Imaginaos que tenemos un neutrino electrón que toma dos posibles caminos, o nu1 o nu2. ¿Vale? Son los dos estados de masa. Como los dos estados de masa tienen masas diferentes, para la misma energía van a ir a velocidades distintas. De forma que cuando vuelven a interaccionar, el camino recorrido por uno y otro en el tiempo va a ser distinto. ¿Vale? Es exactamente el mismo que el fenómeno de la doble rendija. La diferencia es que en el fenómeno de la doble rendija lo que ocurre es que tú produces luz y oscuridad. ¿Vale? Mientras que en el caso de los neutrinos tú produces neutrinos de tipo electrón o muón. ¿Qué ocurre entonces? Lo que está ocurriendo es que tú produces neutrinos de tipo muónico y después de una cierta distancia tú empiezas a encontrar contribuciones de neutrinos electrónicos. Y es simplemente un fenómeno de interferencia cuántica como el de la doble rendija. Pero fijaos en la cuestión. La cuestión es que esto ocurre solo si los neutrinos tienen masa. Si los neutrinos no tuviesen masa, no hay diferencia en el camino recorrido por el nu1 y el nu2. Las velocidades serían las mismas. Y tampoco habría realmente una manera no habría tampoco una manera de distinguir entre los dos estados. ¿Vale? Porque el estado de 1 y el estado de 2 son los dos exactamente con la misma masa y por tanto son indistinguibles y por tanto no hay este fenómeno de interferencia. Así que si uno produce neutrinos muónicos y ve que después de una cierta distancia empieza a encontrar neutrinos de tipo electrónico, ve dos cosas. Una, que tienen masa, y dos, puedes medir de alguna manera la diferencia de masas entre los neutrinos intermedios. Y fijaos que digo la diferencia de masas, porque la masa absoluta no la puedes medir, porque tú lo que vas midiendo esencialmente son velocidades relativas. Velocidades relativas están relacionadas con masas relativas, no con masas absolutas. Tendríamos que hacer una medida realmente de la velocidad absoluta del neutrino para poder hacer realmente una medida de la masa absoluta del neutrino. Eso por ahora no lo tenemos. Lo que yo recuerdo es que una de las formas también por la que se sabía que habían tres tipos de neutrinos es porque cuando uno hacía los cálculos de nuestro Sol y la cantidad de neutrinos que emite y los neutrinos detectados, detectábamos simplemente un tercio de todos los que se suponía que venían del Sol. Os he explicado la solución al problema, pero el problema surgió, de hecho, en los años 50, cuando se descubrieron los neutrinos y dijeron, mira qué cosa más divertida, podemos intentar utilizar los neutrinos para ver cómo funciona el Sol. El Sol esencialmente es una central nuclear de fusión, no de fisión, en la que combinas protones y después de una serie de reacciones produce una serie de fotones
y neutrinos asociados, esencialmente a través de desintegraciones betas, ¿vale? Si nosotros sabemos perfectamente cómo funciona el Sol, yo soy capaz de ver cuál es la relación entre neutrinos producidos y luz que se emite, que además solo podemos medir en la Tierra. Claro, porque además la gracia de los neutrinos que se producen al centro del Sol, donde se produce esta fusión nuclear, es que salen expelidos sin ningún problema porque atraviesan porque todo. no interaccionan. No de interaccionan. hecho, la energía producida tarda muchísimo tiempo en... Un fotón realmente no sale. En el momento en que se produce el fotón en el centro del Sol, no es el fotón que tú ves fuera. Ese fotón se produce en calor y el calor produce convección y la convección llega a la parte externa del Sol y entonces ahí es donde se emiten los fotones. Ese fotón ha desaparecido y vuelto a aparecer. De hecho, en ese proceso pasan muchos millones de años. Exactamente. No sé si millones de años. Es 1.000.000 de años más o menos. Creo que es 1.000.000 de años. Claro, que dicen que el recorrido del fotón es de 1.000.000 de años para poder salir, pero en realidad se absorbe, se remite, Exacto. Nunca el mismo es fotón. el calor realmente lo que se mueve desde el centro hacia la parte. Pero el neutrino no, el neutrino sencillamente se va. No ve nada, ¿de acuerdo? Bueno, pero lo que yo sí soy capaz es de calcular realmente la relación que hay entre la luz que se emite y los neutrinos que vienen. Y la relación viene de mi idea de cómo funciona el Sol. Así que si yo soy capaz de medir el número de neutrinos y me coincides con lo que yo espero, voilà, entiendo perfectamente cómo se comporta el Sol, lo cual no deja de ser una cosa interesante, ¿vale? Hubo una propuesta de hacer esto con un experimento realmente muy complicado que utilizaba... lo que hacía es que los neutrinos llegaban a una mina y convertían un átomo en un núcleo en otro núcleo. Eso se exponía durante un cierto tiempo y simplemente contaban cuántos núcleos se habían transmutado en el proceso y a partir de ahí, haciendo todos los cálculos, podrían calcular cuántos neutrinos veían. Lo que se veía es que, dependiendo de la energía, dependiendo del tipo de detector que ponías, entre un tercio y la mitad se perdían. Y nadie sabía por qué. Nadie sabía si eso era un problema experimental o era un problema de oscilaciones. De hecho, las oscilaciones ya se habían propuesto teóricamente por Pontecorvo, que si alguien tiene interés, realmente es un personaje muy interesante de investigar. Se propuso en los años 50-60, se propuso la posibilidad de las oscilaciones como una posible solución al problema, pero no había realmente datos experimentales suficientes como para comprobar que esto fuese así. Fue realmente al final de los años 90, a principios de este siglo, que hubo suficiente información experimental como para comprobar que el fenómeno de oscilación, que es lo que os he contado antes, explicaba esto. ¿Qué ocurre realmente en el Sol? Lo que ocurre en el Sol es que cuando un neutrino se produce, oscila. Pero curiosamente en el Sol no oscila en el vacío. Hay un fenómeno muy curioso que está relacionado con efectos de materia, es que el neutrino en zonas con una alta densidad de electrones, como es el Sol, interacciona continuamente con estos electrones. De la misma manera que se produce la reducción de la velocidad de la luz en los medios materiales, el neutrino, cuando tiene un montón de electrones, y el Sol es un bicho muy grande con una alta densidad de electrones, cambia su velocidad, adquiere una masa efectiva, ¿vale? Lo que ocurre es que este neutrino se convierte en un neutrino muy masivo dentro del Sol y cuando sale, esencialmente se mantiene en este estado masivo y ya no vuelve a oscilar nunca entre el Sol y la Tierra para ciertas energías. Si la energía de neutrino es muy baja, no ocurre esto. Pero digamos que la parte experimental que nosotros conocemos es así. Pero este fenómeno de adquisición de masa no ocurre si no existe una masa previa del neutrino, ¿vale? Y esa fue una de las explicaciones. Realmente lo que dio luz al fenómeno fue investigar neutrinos que venían de la atmósfera. Yo creo que si hubiéramos tenido simplemente neutrinos solares es muy difícil que hubiéramos llegado a la conclusión de que realmente los neutrinos oscilaban, ¿vale? Simplemente teniendo una de las señales. La otra señal son neutrinos que se producen en la atmósfera. Y esto es un fenómeno muy divertido. Esto ocurrió realmente en Super Kamiokande, el experimento que utilizamos ahora, el detector que utilizamos como detector lejano. Como hemos hablado antes, los neutrinos, en las cascadas atmosféricas se producen muones. Pero en la producción de muones, los muones se producen esencialmente, vayamos paso a paso. Las partículas que entran son fundamentalmente protones. Estos protones interaccionan con núcleos y producen piones. Los piones se desintegran en muones y neutrinos. Y los muones se vuelven a desintegrar en neutrinos. ¿De acuerdo? Todas estas desintegraciones son estudios de mucho tiempo y básicamente es conservación de la energía. Sí, y no vamos a entrar en detalles. Simplemente lo que quiero decir es que en las cascadas atmosféricas se producen gran cantidad de neutrinos. Y la mayor parte de los neutrinos que se producen son neutrinos muónicos. Porque el proceso es este. Es la mayor parte, no todos, hay realmente un ratio de 1 a 2. Son 2 tercios muónicos y 1 tercio electrones.
Pero el proceso es protón yendo a pión, el pión se desintegra en neutrino muón, muón, y el muón se desintegra en electrón, neutrino muón, neutrino electrón. Como veis, hay 2/3 de neutrino muón y 1/3 de neutrino electrón. Y eso se mantiene prácticamente así. Hay correcciones, pero aproximadamente esto. Bien, ahora he dicho que los fenómenos de interferencia dependen esencialmente de la distancia que los neutrinos vuelan. No solo, también de la energía. Si la energía es mayor, las diferencias de masa son menos relevantes y por lo tanto necesitas más distancia para poder verlo. Mientras que si las energías son menores, puedes hacerlo con menores distancias. Ahora, la Tierra es un laboratorio fantástico porque, como los neutrinos no interaccionan con la Tierra, todos los neutrinos que se producen en este caso, ahora que estoy en Chile, en el polo, en la parte norte de la Tierra, llegarían a nosotros, pero también los que se producen justo delante de nuestra atmósfera. ¿De acuerdo? Así que si tú tienes un detector que es capaz de detectar si el neutrino viene de debajo de la Tierra o de arriba de la Tierra, estos neutrinos han recorrido distancias muy distintas. Claro. Tú sabes más o menos cuántos tienes de muones y electrones. Si tú ves que en función de la dirección de este neutrino, que eres capaz de calcular con relativa... Acordaos que el Cherenkov te permite recordar la dirección de la partícula o detectar la dirección del neutrino. Si tú ves que la proporción de neutrino muón a neutrino electrón ha cambiado en función del ángulo, esencialmente al cambiar el ángulo de detección lo que está haciendo es calcular variar la distancia de vuelo de estos neutrinos. Y lo que tú observas es que realmente la proporción de neutrino muón a neutrino electrón ha cambiado para neutrinos que te vienen desde el centro de la Tierra a neutrinos, bueno, no del centro de la Tierra, digamos que de la otra parte de la Tierra, a los neutrinos que te vienen desde la parte de arriba. Este experimento se hizo en Super Kamiokande y fue realmente lo que demostró finalmente que era así. Pero como los científicos son un poco cabezones, no se conforman con cualquier cosa. Hubo un tercer experimento, que es uno de los experimentos más bonitos que se ha hecho nunca, que es SNOW, que se dio cuenta de una cosa. Como siempre que hablamos, decimos medias verdades y medias mentiras. Un neutrino cuando interacciona puede interaccionar realmente de dos maneras. Puede producir un leptón cargado, electrón, muón o tau, pero puede simplemente interaccionar y continuar siendo un neutrino. Esto es lo que se llaman corrientes neutras. Las interacciones débiles se hacen esencialmente con la emisión y absorción de una W, que son partículas cargadas, o de un Z0, que es una partícula neutra. En este caso no hay distinción, porque tú ves, o sea, el neutrino interacciona, pero lo que se emite es un neutrino, por tanto tú no sabes qué tipo de partícula ha ocurrido ahí. Estos neutrinos son prácticamente interaccionan con la materia de la misma manera. A alguien se le ocurrió que si fuésemos capaces de medir estas corrientes neutras, uno podría calcular realmente cuántos neutrinos reales se emitieron en el Sol. Porque como no distingo entre... Hay una cosa que se nos ha olvidado decir antes, y es que cuando el Sol emite estos neutrinos electrónicos, cuando llegan a la Tierra, la mitad de ellos se han convertido en neutrinos muón o tau, y la otra mitad en neutrinos electrónicos, que son los que yo detecto. Pero estos neutrinos nunca tienen suficiente energía como para producir muones y taus, porque las reacciones estas nucleares son reacciones del orden del MeV, del mega electrón voltio. Para producir muones necesitaría de 100 veces más energía, y para producir taus del orden de 2000 veces más energías. De forma que realmente los neutrinos no pueden producir estas partículas. Así que son invisibles para nosotros. Pero no si tienes interacciones neutras, porque el estado final es un neutrino que no tiene masa y por tanto no hay ningún aporte de energía para producir la masa de estas partículas. Así que este experimento, SNOW, que se realizó en el sur de casi la frontera con Estados Unidos, en Canadá, detectaba estas corrientes neutras y a través de las corrientes neutras se dieron cuenta de que realmente las corrientes neutras eran exactamente el flujo que uno esperaba de neutrinos totales del Sol. Así que teníamos, las tres evidencias eran: los neutrinos del electrón que vienen del Sol se han reducido a la mitad. Las corrientes neutras del Sol, o sea, la suma de todos los neutrinos que vienen del Sol, son los que yo espero, con error grande, pero son los que yo espero, porque las corrientes neutras no son fáciles de manejar. Y luego además observamos que los ratios, las razones entre neutrinos muónicos y electrones dependen de la dirección que viene el neutrino. Estas tres cosas fueron las que dieron claramente la solución al problema. Y de hecho, el neutrino tiene masa. El neutrino tiene masa. Esa es la conclusión de todo lo que hemos hablado. Exacto. Y este fue esencialmente el Nobel que se le dio a Kajita y a Arthur McDonald. Arthur McDonald era la persona que propuso y manejó el experimento de SNOW, y Kajita fue el que estaba encargado de los análisis de neutrinos atmosféricos en Super Kamiokande. Hay otras muchísimas evidencias, ¿vale? Mi primera contribución a los neutrinos fue la primera comprobación de que esto era cierto con neutrinos producidos por el hombre.
un experimento en Japón que emitía neutrinos a unos 250 kilómetros de distancia de Super Kamiokande en un laboratorio que hay en Japón que se llama Keikei. Y ahí fue la primera vez que realmente vimos que los neutrinos desaparecían en condiciones controladas. Porque claro, con todas estas, sobre todo por la parte de los neutrinos atmosféricos, claro, el cálculo de cuántos neutrinos estamos viendo y realmente la razón entre neutrinos electrónicos y muónicos tiene una componente importante teórica. O sea, no lo sabemos con precisión. Y hacer una comprobación sabiendo realmente cuál es el flujo que nosotros estamos produciendo siempre era una buena comprobación. Y esta fue mi primera contribución y por la cual formamos parte del experimento del Breakthrough Prize. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Ahora que estamos todos convencidísimos de que hay 3 neutrinos, ¿vale? Una de las cosas curiosas es que para describir este fenómeno uno puede pensar que lo que tiene es una matriz de mezcla, ¿vale? Es como una especie de cambio de sistema de referencia, ¿vale? Un sistema de referencia son neutrinos electrónicos, muónicos y taus, y el otro es Nu1, Nu2 y Nu3. Son 3 estados, simplemente digamos que uno decide medir el espacio en horizontal y en vertical y hacia arriba, y el otro decide simplemente cambiar un poco cómo está midiendo estas partículas, ¿vale? Estos 2 sistemas de referencia están relacionados con una matriz de rotación, ¿vale? Son rotaciones simples. O sea, para cambiar un sistema de referencia a otro simplemente tienes que hacer una pequeña rotación. Sé que es un poco técnico, pero no es tan... voy al punto ahora mismo. Esta matriz de rotación es una matriz compleja, de números complejos, no de números reales, ¿vale? Si tú tienes una matriz de 3×3, o sea, estás asociando 3 estados con otros 3 estados, esta matriz es compleja, puede tener componentes imaginarios, ¿vale? ¿A dónde voy? El punto es que si tú tienes componentes imaginarios, partículas y antipartículas no tienen por qué comportarse de la misma manera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, si realmente tenemos esta matriz, ¿vale? Y hay números imaginarios, deberíamos de medir la componente imaginaria. Lo que hemos medido hasta ahora de alguna manera ha sido simplemente la parte real de esta matriz, ¿vale? Los ángulos de rotación. Pero hay una rotación también en el espacio imaginario. Lo que hacemos ahora esencialmente es ver si neutrinos y antineutrinos se comportan de la misma manera. Lo que tenemos es que en nuestro acelerador somos capaces de seleccionar neutrinos o antineutrinos en el estado inicial y vemos si su transformación de neutrinos muónicos a neutrinos electrónicos o de antineutrinos muónicos a antineutrinos electrónicos se comportan de la misma manera. Tengo aquí la pregunta previa, porque nosotros habíamos dicho que la antimateria era la misma partícula, pero con carga distinta o con números cuánticos diferentes. Entonces, en este caso, tiene números cuánticos distintos porque el neutrino es neutro. Sí, son otros, claro, evidentemente. Una manera muy fácil de verlo, acordaos de lo que dije de Dirac, es que un neutrino se produce emitiendo muones, bueno, de hecho, antimuones, y un antineutrino se produce emitiendo muones. Así que si tú produces muones, y fijaos también porque, como dije antes, nosotros producimos muones, en la atmósfera se producen, pero los aceleradores igual, haciendo desintegrar. En un acelerador producimos las partículas de exactamente la misma manera que en las cascadas atmosféricas. Tenemos un protón, un acelerador de protones, lo hacemos chocar contra un blanco, en este blanco producimos piones, estos piones los focalizamos con una especie de un sistema magnético que focaliza las partículas cargadas, o sea, es sencillamente como una lente convergente. No es perfecta, como todas las lentes tienen aberraciones, pero bueno, es prácticamente una lente convergente. Lo que hacemos es que ponemos todos los piones en una dirección y luego los dejamos desintegrar en un volumen muy grande. Cambiando simplemente el campo magnético en un sentido o en el otro, yo soy capaz de seleccionar pi plus o pi menos. El pi más producirá mu más neutrino y el pi menos producirá mu menos antineutrino. Así que simplemente cambiando, digamos que el switch, claro. Es un poco más complicado que eso, pero bueno, simplemente cambiando la dirección del campo magnético, yo soy capaz de seleccionar unos y otros. Y lo que hacemos es que vemos luego en el detector lejano, en Super Kamiokande, si el número de muones que ha oscilado a electrones es el mismo que el número de antineutrinos muónicos oscilando a antineutrinos electrónicos. Si hay una diferencia entre los dos, esto significa esencialmente que hay una violación de lo que nosotros llamamos CP, que es simplemente la diferencia entre partículas y antipartículas, y nos da una idea de cuál es esta componente imaginaria de las rotaciones,
Qué buena. Yo sé que es complejo todo esto, Es pero, muy complejo, pero ¿me entiendes? es fascinante y teníamos que conversar de algo de esta naturaleza. Lo que es muy interesante es que hoy por hoy, bueno, este es un fenómeno que no es nuevo. Este es un fenómeno que se conoce en los quarks. Los quarks tienen exactamente el mismo comportamiento. Los quarks son aquellas partículas que forman protones, neutrones, bariones, mesones. Desde hace 40 50 años sabemos que ahí hay violación de CP también. Por exactamente la misma razón. Tenemos estados de sabor, de alguna manera, y estados de masa, que no corresponden, sino que están relacionados con estas matrices de rotación, que también son imaginarias y que tienen una componente imaginaria que sabemos que no es cero. ¿Vale? Con los leptones, lo cual no es tan sorprendente porque digamos que igual que los leptones tienen tres familias, los quarks tienen tres familias y están de alguna manera relacionados en sus niveles de masas, uno podría pensar que si ocurre en los quarks podría ocurrir en leptones, ¿vale? El problema es que en los quarks esta mezcla, o sea, esta parte imaginaria es tan débil que no explicaría en ningún momento la asimetría materia-antimateria del universo. Mientras que los neutrinos, aún no lo sabemos, pero es posible que esta asimetría sea tan fuerte que a través de algunos fenómenos un poco complejos sean capaces de explicar la diferencia que hay entre materia y antimateria. De hecho, esto es un tema muy delicado que todo el mundo tiene sus opiniones. Hay gente que dice que es posible que pudiera hacerlo, otra gente que dice que solo parcialmente y que tendría que haber otro fenómeno que explique la separación de materia y antimateria. Pero claramente va en el camino de intentar entender el por qué el universo está hecho, el universo tangible, digamos, está hecho de materia y no de antimateria. Y lo que es interesante es que partimos con esa pregunta y ahora estamos volviendo de nuevo al mismo punto, porque al final todo sí. está muy relacionado. No es, una de las cosas curiosas de la física de partículas no es nuevo. Es que la física de partículas está muy relacionada con el comportamiento del universo a nivel astrofísico, claramente, porque los fenómenos que ocurren allí son esencialmente de física de partículas, pero también a nivel cosmológico. Y hay una relación muy fuerte entre todas estas. Así que cuando uno estudia física de partículas, no solo hace física de partículas, sino que intenta explicar también cómo se comporta el universo en el todo. O sea, digamos que te vas a los dos extremos, el más pequeñito y el más grande de todo, y están totalmente, perfectamente relacionados. Entonces, si alguien te pregunta qué es lo que tú haces, tú dices, bueno, yo quiero entender por qué el universo tiene materia y no antimateria. Eso es lo que decimos en las... Sí, eso es lo que decimos normalmente cuando estamos así en plan divulgación. Un físico de partículas está más interesado, digamos, que en la parte básica. No, sí. O sea, el hecho de saber si realmente neutrinos y antineutrinos se comportan igual es lo que nos mueve. Lo que pasa es que es muy difícil explicar que medir un parámetro imaginario en una matriz de 3x3 tenemos que buscar siempre una buena excusa para justificarlo. Y en general, con las personas que yo he conversado, la razón por la que les gusta la ciencia y hacer investigación, más que por el descubrimiento y el resultado, es el proceso, que es esto de la medición, de que hay que descubrir esto, es cómo se te ocurre una idea para poder hacer otra cosa, cómo detectas el neutrino, cómo resuelves este tipo de problemas. De hecho, es cierto, porque o sea, esto es muy divertido lo que he contado, pero el día a día del científico no es así. O sea, no estamos todos, nos levantamos por la mañana y por la tarde hemos descubierto algo. No. Podemos tardar 10 o 15 años en poder descubrir algo. Esto significa construir detectores, operar detectores. Esta mañana he tenido una reunión a las 7 de la mañana aquí porque el imán del que soy responsable en Japón tiene problemas y bueno, es igual. Son muchos y cada día te vas enfrentando a un sinfín de problemas. Digamos que la parte que es atractiva primero es el objetivo final, evidentemente, pero en el día a día lo bueno del científico es que uno se tiene que encontrar con problemas para los que muchas veces no está preparado y simplemente necesita creatividad para resolverlos. Y realmente si no te gusta resolver problemas día a día o digamos que semana a semana, es muy difícil sobrevivir en este mundo porque los tiempos son muy largos y cada vez son más largos, ¿vale? Las cosas que investigamos son cada vez más complejas. Por ejemplo, el fenómeno del LHC. O sea, el LHC ha dado un resultado maravilloso hace 2 o 3 años. Pero hasta que el LHC se ha realizado, se han pasado 25 años de trabajo, ¿vale? Si uno no tiene la motivación de resolver problemas durante estos 25 años, es muy difícil que sobreviva todo el proceso. Oye, y una pregunta extraña. Si pudieras viajar en el tiempo y poder sentarte y conversar y tomarte un café como acabamos de tomarnos nosotros un café aquí de Burundi, si pudieras hacer eso con un científico de la historia, ¿con quién sería? No puedo elegir varios. Estaría entre Newton y Galileo.
Yo creo que los dos realmente cambiaron la forma en la que vemos la naturaleza y está en el fundamento de toda la ciencia que estamos haciendo actualmente. Luego ha habido personajes fantásticos, ¿vale? Dirac es otra persona con la que me encantaría tomarme un café. Lo que pasa es que era difícil conversar con él, tengo entendido. Y con Newton también, ¿no? Era una persona fácil, ¿no? Pero el hecho, o sea, Galileo, la manera en el que empezó a medir los fenómenos y a transformarlos a las matemáticas, y la manera en la que Newton realmente intentó hacer realmente un cálculo teórico fundamental para explicar cómo se comportaba toda la parte de la gravitación, etcétera, etcétera, son dos genios porque no partían prácticamente de nada previo. Prácticamente, ¿vale? Sí que había empezado ciertas cosas, ¿no? Pero para mí realmente es un salto espectacular en la forma en la que vemos el mundo. Luego el resto ha habido realmente cosas maravillosas. Pero si uno empieza a mirar los detalles de cuáles han sido todas las revoluciones posteriores, muchas de ellas tienen una base sólida inicial, ¿vale? Desde Einstein hasta Planck no surgían de la nada, ¿vale? Y por tanto las revoluciones, digamos, que son menos conceptuales, pero las revoluciones de Galileo y Newton fueron fantásticas. Y yo sumaría a esos dos para hacer un tridente a Maxwell, que también es como quien hizo algo que no estaba tan... También Maxwell, sí. Maxwell fue... Bueno, lo que pasa es que Maxwell nos inoculó el virus de la unificación de las fuerzas y ahí estamos todavía intentando luchar contra él. O sea, que tenemos una especie de relación amor-odio con él. No, pero claramente Maxwell fue otro... digamos que fue otro que dio un paso más en toda la parte de la física teórica y cómo interpretar el mundo de esta manera. Sigo quedándome con Newton y Galileo. Pero tienes que escoger uno de los dos. Entonces casi me quedaría con Newton, que creo que era más divertido. Bueno, no, creo que Galileo era más divertido, pero con Newton aprenderíamos más, yo creo. ¿Hay algún libro que tú pudieras recomendar a la gente, sobre todo física de partículas, si quieren profundizar? Últimamente estoy cada vez más y más obsesionado por la historia de la ciencia. Y un libro que me leí hace muchísimo tiempo y que siempre me llamó la atención fue La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, por ejemplo. No es física de partículas, pero... No, es epistemología, básicamente. Pero, es la filosofía de las ciencias. Exacto. Cómo validar que las ciencias entreguen resultados que uno pueda decir, entre comillas, que son verídicos. Aprendí muchísimo de él. Pero luego, por ejemplo, leí la biografía de Dirac, se llama The Strangest Man, que es un libro fantástico, maravilloso. Todo lo que... Bueno, por ejemplo, hay un libro maravilloso sobre cómo la bomba atómica se realizó, que es cierto que tiene una parte política, pero que no hay que desdeñar en la física y en la ciencia actual, pero que tiene una parte de introducción sobre cómo se descubrió la física cuántica, los átomos y cómo empezó a desarrollarse toda la idea, que es maravilloso, está muy bien escrito también. Sí, hay un libro, pasa que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el título, un libro sobre la historia de la física cuántica, que también está muy bien. Pero esencialmente cualquier libro que describa yo creo que es más fácil entender todo lo que tenemos si uno se mira la historia de cómo ocurrió que si uno se mira realmente un libro sólido, ¿vale? Sobre describir cómo funciona la física de partículas. Primero porque es mucho más ameno. Y segundo, porque realmente viendo hipótesis contra hipótesis y cómo se resolvieron las hipótesis, uno entiende muchísimo mejor cómo se comportan todas estas cosas. Y eso es fundamental. Ya, así que ahí tienen ya muchos libros por si quieren profundizar. De hecho, no sé si en el blog se pueden poner. Intentaré darte las citas, porque ahora mismo no las recuerdo completamente. Te puedo enviar todas las citas y las pones en el blog. Sí, voy a ponerle ahí en las notas del episodio para que puedan ir a ver los libros. Porque algunos de ellos son fantásticos. De hecho, además el de Dirac es maravilloso porque describe una vida que ha desaparecido para los científicos actuales. Este es un hombre que daba clases en Cambridge y daba clases pues 3 meses o 4 meses al año y luego se embarcaba en una ronda de paseos por el mundo. Se iba a Estados Unidos, cruzaba Estados Unidos, se iba a Japón, luego de Japón se iba a la India, luego iba a Rusia y 8 meses después volvía a aparecer en Cambridge para continuar con sus investigaciones. La física del científico actual, la vida del científico actual no es así. Es correr a todos lados, papeles, era una vida muchísimo más relajada. Tiene una componente... ¿cómo decirlo? Exótica, pero de aventura que en cierta parte ha desaparecido ahora, ¿no? Los años 20 fueron maravillosos para la ciencia. O sea, fue una revolución y cada vez estoy más
fascinado por lo que se hizo en aquella época, cómo se hizo y las personalidades que lo hicieron. Bueno, Federico, yo seguiría conversando aquí muchísimo rato, es muy interesante. Te agradezco enormemente que te hayas dado el tiempo de venir acá a mi departamento y compartir y grabar este episodio para el podcast Astronomía y algo más. Ha sido un placer, me encanta hablar de estas cosas. Muchas gracias.